poquito al frío, María. Que no. Oye, que yo no tengo ningún tipo de interferencia, me entra en el cerebro directamente. ¿Tú no notabas un chorro mortal? Claro, por eso está. O sea, cuando te escorabas no estabas mirando a tu hija, sino quitándote del chorro. No sabéis, no llevar protección tiene sus desventajas, ¿no? ¿Verdad? Ya veo allí algún solidario. No sabes cómo me está cayendo. Bueno, buenas tardes ya a todos, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, un sábado, un día que se supone que es de descanso. Nosotros estamos trabajando, porque esto es una sesión de trabajo. Y por tanto os lo quiero agradecer extraordinariamente por lo que significa de compromiso, que decía Rafa desde esta tribuna, por lo que significa de compromiso con la gente, de compromiso con el partido, por lo que significa de compromiso con la dirección también, y os agradezco muchísimo de verdad vuestra presencia aquí. Y agradezco mucho el discurso de Rafa, no por lo que ha dicho de mí, que también, sino por lo que ha dicho. Cuando le escuchaba, estaba pensando lo importante que es que un partido se sienta partido de gobierno. Lo importante que es que un partido en democracia quiera transformar las cosas llegando al gobierno. Esa es la esencia de lo que es el Partido Socialista en la izquierda española. Es la izquierda que puede gobernar. Es la izquierda que quiere gobernar. Es la izquierda que quiere transformar gobernando. Y por eso lo más importante de un partido, lo más importante es tener un buen programa de gobierno, es tener una fórmula para salir de una situación como la que vive la región de Murcia, que es dramática. Y he visto a Rafa, y creo que el aplauso final demuestra que lo que yo he visto, lo habéis visto todos, con un programa, con un discurso que empieza a ser el discurso de un partido que quiere gobernar y cambiar las cosas en una región que está sufriendo muchísimo. Por tanto, gracias, Rafa. Gracias porque detrás de este discurso entiendo que hay el trabajo de muchos de los que estáis aquí, el trabajo colectivo, que eso es lo que hace el Partido Socialista, el trabajo con la gente, escuchando, yendo, viniendo, proponiendo, rectificando, que de todo hay que hacer en política para llegar a las buenas soluciones. Ese trabajo es el que al final os va a dar la victoria. Gracias, por tanto, por el ejercicio de responsabilidad que has hecho desde esta tribuna, que demuestra que efectivamente, compañeros y compañeras, nos estamos preparando para gobernar la región de Murcia. Eso es lo más importante. Gracias, gracias. Veréis, si el chorro no me lo impide, ¿no? Y no acaba con un... me pega una neuralgia en esta parte así, ¿no? Que no, María, que tengo una hipersensibilidad, no me hagas hablar. Si el chorro no me lo impide, pretendo contaros algunas cosas. También me puedo desplazar, pero claro, entonces, ¿sabes? Si me desplazo hacia acá, a la vez, me desplazo de acá... No, sí. Seguro que han pensado bien el tiro de cámara. Ya está, lo aguanto. Y si no, me pondré una bufanda. No. Vamos a... Os voy a ver... Os pretendo contaros cómo veo las cosas. En lugar de hacer un meeting al uso, me vais a permitir que desgrane un conjunto de reflexiones sobre la situación política. Creo que puede ser interesante y es el esquema que me he preparado esta mañana. Volvimos de verano, si recordáis, nos aturullaron con la palabra recuperación. ¿Os acordáis? De repente estalló la recuperación, una auténtica trompetería recuperadora. Aquí y allá veíamos ministros, no solo ministros, esforzándose por decirles a los españoles que la recuperación estaba aquí. Este ha sido el origen del comienzo del curso político. Y es verdad que va a seguir así. Van a seguir hablando de recuperación, porque algunos datos demuestran que la recesión en Europa parece que está tocando a su fin. La recesión en Europa.
Y nosotros tenemos que analizar lo que está pasando en nuestro país para fijar una posición política como partido frente a algo tan importante para la vida de la gente, tan importante como es si tiene o no tiene perspectivas por delante. Como es algo que Rafa ha dicho desde esta tribuna, que es una palabra que no podemos perder de vista, que es la esperanza, que es la esperanza, que es lo que un partido como nosotros tiene que dar a los ciudadanos que están sufriendo mucho, la esperanza. Y por tanto, lo primero que os quiero decir es que el Partido Socialista no puede decir no puede negar, no puede esconder, no se nos puede ver con mala cara frente a los buenos datos económicos, porque nos alegramos, y si baja la prima de riesgo, claro que nos alegramos. Y si tenemos un buen año turístico, faltaría más, nos alegramos. Y si nuestras exportaciones van bien, los socialistas nos alegramos. No somos como ellos, tampoco en esto. Esto de cuanto peor mejor, se lo dejamos todo al Partido Popular y al señor Montoro, que andaba por el Congreso, ¿os acordáis?, diciéndose a los diputados de Coalición Canaria: no votéis al PSOE, que España se caiga, que ya vendremos nosotros a sacarla adelante. Nosotros no somos así, no somos así, no somos así. Y por tanto, tiene que quedar muy claro, si los datos son buenos, mejor. Y no le vamos a escatimar a nadie nada. Ahora, a continuación, al Gobierno también le tenemos que decir alguna cosa. Veréis, es incompatible gritar recuperación el mismo día en que uno congela el salario mínimo interprofesional. Es incompatible, ¿sabéis? Porque es el salario mínimo, es decir, el que cobran los que menos ganan. Es incompatible gritar recuperación cuando uno pone en marcha una reforma de pensiones que va a consistir en rebajar el poder adquisitivo de los pensionistas, de los actuales, durante los próximos 10 años, porque eso es lo que han puesto en marcha, una reforma para bajar el poder adquisitivo de las pensiones. Y es incompatible gritar recuperación cuando uno recorta las becas, porque para los pensionistas, para los becarios, para aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional, lo peor de la crisis está por delante, está por llegar. No se puede gritar recuperación cuando uno rebaja a la mitad las becas Erasmus, que es una oportunidad magnífica para que nuestros jóvenes salgan fuera a aprender y buscar empleo, porque desgraciadamente tienen que irse muchos fuera. No se puede gritar recuperación mientras se toman medidas que hacen sufrir a la gente. No se pueden. Y le tenemos que decir al Gobierno una tercera cosa, que para hablar de recuperación hay que fijarse, como hacía Rafa desde esta tribuna, en los millones de familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Casi 1 millón no tienen nada, según la EPA, para llegar a fin de mes. Hay que fijarse en los cientos de miles de familias que viven agobiados por unas hipotecas que no pueden pagar. Hay que fijarse en los pequeños empresarios que no tienen crédito, y si no tienen crédito no pueden crecer, y si no pueden crecer no pueden crear empleo. Hay que fijarse en los millones de trabajadores que han perdido su trabajo, en los jóvenes. ¿Sabéis en quién hay que fijarse? En los parados que tienen más de 50 años. Porque muchos de ellos han perdido el trabajo y están perdiendo la esperanza para siempre. En eso hay que fijarse. Por tanto, tenemos que hablar de recuperación, faltaría más, vamos a hacerlo. No vamos a negar ningún buen dato, ninguno, nos vamos a alegrar de los buenos datos, pero le tenemos que decir al Gobierno unas cuantas cosas. Y en esto llegó la EPA. 2 meses de recuperación, ¿os acordáis? Esta cosa de veo el cielo azul. Nos pintaba el señor Rajoy ya una España en tecnicolor, y llegó la EPA y mira por dónde era, en blanco y negro, en sepia más bien. Y la EPA hay que leerla, y hay que leerla bien, y hay que leerla temporalmente, porque si veis ahora al Gobierno y le escucháis a los ministros económicos del Gobierno, veréis que están haciendo un truco estadístico que es bastante inteligente, pero que es un truco, es decir, una mentira. Y comparan el año 13 con el año 12, o mejor, el final del 13 con el final del 12, y se olvidan del 12, pero sabéis, ganaron las elecciones en el 11, ¿os acordáis? Perdimos las elecciones, se lo voy a decir, fíjate, para que me oigan bien, perdimos los socialistas las elecciones en el 2011, nos fuimos del Gobierno, llevan gobernando 2 años, el 12 y el 13, los dos son suyos, el 12 de Rajoy y el 13 de Rajoy, y de los dos tienen que rendir cuentas. Es que ahora parece que el 12 no es suyo, parece que no, todo parece que no es suyo, no, de los dos. Y yo lo voy a hacer aquí, coger la EPA y mirar las EPAs correspondientes y hagamos un balance de los 2 años de Rajoy. Y os lo voy a decir, 2 años de Rajoy.
de puestos de trabajo menos, 1 millón menos de ocupados, 4 millones menos de trabajadores con convenio, 4 millones menos de trabajadores, es decir, 4 millones de trabajadores que no tienen convenio. Sistemáticas reducciones de salarios, eso sí, de los salarios de los que menos ganan. Los del IBEX no, esos sabemos que siguen subiendo año a año. Estas son las características. Y otra más muy importante, precariedad. Si veis precariedad, los empleos a tiempo completo han pasado a tiempo parcial. Esta es la realidad. Tiempo parcial. Trabajadores a tiempo parcial que ganan poco dinero. El otro día en Santander me encontré con un chaval que a la salida de un acto como este me dijo una cosa que no olvidaré porque era el mejor resumen que me han hecho de la reforma laboral. Me dijo: Alfredo, ya sé qué es la reforma laboral, ya sé en qué consiste, verás. A mi padre le quitan un contrato indefinido y a mí me contratan a tiempo parcial y por la quinta parte. Esa es la reforma laboral. Esa es la mejor radiografía que me han hecho nunca de la reforma laboral. Y decía Rafa una cosa muy importante que conviene explicar, que lo llaman la paradoja de la EPA y que permite que la gente diga que se crea empleo cuando en realidad se destruye empleo. Conviene explicarlo, ya sé que no es fácil, pero conviene explicarlo. Y conviene explicar que efectivamente hay menos ocupados y puede haber menos desempleados, claro, basta simplemente con que la gente se marche fuera. Y las cuentas cuadran. Esto es lo que está pasando. Esto es exactamente lo que está pasando. Hay menos gente trabajando, hay menos gente desempleada, muy poco, porque hay mucha gente que se está yendo fuera, inmigrantes y jóvenes, y las cuentas cuadran, no hay ninguna paradoja. Y así llegaríamos al modelo, a la fórmula Rajoy. Fórmula Rajoy para luchar contra el desempleo, os lo voy a decir. Empobrecer a las clases medias, quitar derechos a los trabajadores, es decir, sacarlos de convenio, y para que le cuadren las cifras, mandar los jóvenes fuera. Eso sí, si están más de 3 meses, le quitan la tarjeta sanitaria. Esto sí, esta es la fórmula. Esta es la fórmula Rajoy. Y así le salen las cuentas. Y así alguien puede salir diciendo que estos datos de la EPA no son malos. No son malos. 1 millón de puestos de trabajo. Además, os voy a decir por qué son malos. Porque es verdad que este modelo conduce a una tremenda conclusión. Veréis, si trabaja menos gente y la gente gana menos, el resultado es que hay menos cotizaciones en la seguridad social. Se entiende bien, ¿verdad? Si gano menos, cotizo menos. Si no trabajo, no cotizo nada. Si hay menos trabajadores y además ganan menos, hay menos cotizaciones y entonces la seguridad social tiene problemas, entra en pérdidas y entonces tienes que ir a la solución. Recortar las pensiones. Este es el modelo y ya lo tenéis. Y es exactamente así. Por eso os dije antes, han hecho una reforma de pensiones que además han engañado a los pensionistas, porque yo voy por la calle y a veces pregunto y la gente cree que efectivamente con este sistema de pensiones que ha hecho el PP, la cosa significa más o menos que nunca me lo van a bajar. Pero no es verdad, hombre. Son 10 años de pérdida de poder adquisitivo. Es así, 10 años, pero por lo que os digo, porque tiene un modelo de reforma laboral que baja salarios, y si baja salarios, baja cotización, y si bajas cotización, tienes problemas en la seguridad social y a partir de ahí tienes que rebajar las pensiones. Ese es el modelo final. Y este sí que sí es el modelo final del Partido Popular. Este es recorte de salarios, recorte de derechos, recorte de pensiones. He ahí la reforma laboral. Esta es la reforma laboral. Y por eso siempre os he dicho, y no podemos dejar de repetir, que es lo más dañino que han hecho. Lo más dañino que han hecho es la reforma laboral, porque se han cargado derechos, porque se han cargado convenios, porque sabéis lo duro que es para la gente que pierda el convenio justamente cuando más necesita el convenio. Sabéis lo duro que es para la gente que se tenga que enfrentar a solas con su empresario sin el amparo de los sindicatos en pequeñas y medianas empresas. Sabéis lo duro que es para la gente renunciar a ese apoyo que han tenido gracias a la acción sindical. Este es el problema. Por eso os digo, y tiene razón Rafa, menudo primer Consejo de Ministros le estamos preparando al gobierno socialista que entre. Por eso os digo que esta va a ser la primera ley que deroguemos. La primera, la reforma laboral, porque es la más dañina de todas. La más dañina. La reforma laboral. Recuperación.
Recuperar, dice el diccionario, hay que tener cuidado con esto. Sabéis que cuando... No, iba a decir una cosa que seguro que mañana era un titular, así que voy a cambiar. Iba a decir, cuando tenga tiempo, tal, nada. Iba a decir, antes en el Parlamento, estoy convencido, no es mi caso, que la gente soltaba frases, ¿no? Y se inventaba citas, ¿no? Ya dijo Salmerón en un famoso debate, soltaba. Claro, ahora no lo puedes hacer porque inmediatamente hay un tío que te entra en Google y dice, no fue Salmerón, no dijo... Iba a decir lo de qué significa recuperar según el diccionario de la Real Academia. Y luego he pensado a ver si resulta que no lo digo exactamente, pero recuperar debe ser algo así como que te devuelvan lo que te han quitado. Eso es recuperar, ¿no? Si alguien quiere entrar en Google y me lo dice, inmediatamente corrijo. Pero debe ser algo así, ¿no? Recuperar, ¿no? Pero cuando hablamos de recuperación, y sigo con la recuperación, será recuperar el empleo, claro. Pero ojo, el empleo con derechos, ¿eh? Porque también me han llevado los derechos. Y recuperar las becas y la dependencia, recuperar derechos sanitarios, derechos, eso es recuperar. Y recuperar también, supongo que es recuperar los préstamos, porque hemos prestado dinero los españoles. Hace muy poco 40.000 millones de euros a los bancos. Supongo que recuperar para el gobierno será que los españoles recuperemos el préstamo que hemos hecho a los bancos. Todo eso es recuperar. Por tanto, recuperar. Claro que sí, vamos a hablar de recuperación. Es más, vamos a trabajar por la recuperación. Vamos a trabajar por la recuperación. Nos vamos a alegrar de cualquier dato positivo que haya de nuestra economía, pero vamos a exigir recuperar nuestros derechos. Como decía Rafa, la igualdad, que esa es finalmente la gran pagana de esta crisis económica, porque como sabéis, la crisis fue una coartada o está siendo una coartada para que la derecha haga lo que siempre quiso hacer y nunca se atrevió a formular, que es un ajuste con el estado del bienestar. Este sí, el que han querido hacer históricamente, este ajuste, el que llevaban dentro. ¿Os acordáis cuando Aznar formulaba aquello de la segunda transición? ¿Os acordáis de aquello? Segunda transición. Aznar decía una cosa que en parte, bueno, seguro que sentía, claro. Decía, la derecha fue la transición política y como teníamos que pagar haber sido conniventes es suave, con el franquismo, pues entonces nos dejamos comer por la izquierda, con lo cual al final, ¿qué ha pasado en España? Pues ha pasado lo que ha pasado, que los trabajadores tienen más derechos de los que tendrían que tener, que los españoles tienen más libertades y que las mujeres tienen más igualdad. Eso es lo que le molesta a la derecha, eso es lo que le molesta, esa es la crisis, esa es la segunda transición. Y por eso formuló la segunda transición. ¿Qué era la segunda transición para Aznar? Era eso, era volver a lo que siempre tenía que haber sido. Si la derecha hubiera hecho una transición como Dios manda, diría Aznar, como Dios manda, los trabajadores tendrían menos derechos, los ciudadanos españoles menos libertades y las mujeres menos igualdad. Y en eso están, con una fantástica coartada, que es la crisis económica, y con un magnífico instrumento, que es la mayoría absoluta. Esta es la tormenta perfecta. Crisis y mayoría absoluta, recortes en el Estado social. Esto también hay que recuperarlo. Por ejemplo, en educación, donde se ve como en ningún otro sitio esta cosa de la ideología, porque si lo miráis, habréis escuchado a Wert y a Rajoy decir una y otra vez que la educación, que han hecho la ley para mejorar la calidad de la educación. ¿Cuántas veces se lo habéis escuchado? Y yo me pregunto en voz alta, ¿qué tiene que ver la calidad de la educación con que el Estado subvencione a colegios que separan a los niños de las niñas? ¿Eso qué tiene que ver con la calidad de la educación? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver con la calidad de la educación el que sea la nota de religión la que decide quién entra en medicina y quién no entra? ¿Qué tiene que ver con la calidad de la educación eso? ¿Qué tiene que ver? ¿O qué tiene que ver con la calidad de la educación que de repente se autorice a los ayuntamientos a dar gratis solares que estaban preparados para enseñanza pública a la enseñanza privada? ¿Eso qué tiene que ver con la calidad de la educación? ¿O qué tiene que ver con la calidad de la educación? ¿Qué tiene que ver con la calidad de la educación que en lugar de ser los niños los que escogen los colegios, son los colegios los que seleccionan a los niños? ¿Eso qué tiene que ver con la calidad de la educación? Nada. Es pura ideología, es pura ideología. Y Rafa, como es verdad que le tenemos que dar esperanza a la gente, es verdad, hemos hecho una cosa insólita en el mundo parlamentario, insólita. Y es que nos hemos puesto todos de acuerdo, todos los grupos parlamentarios menos el PP. Y hemos dicho, esta no es nuestra ley.
no lo es. Y como no es nuestra ley, y en la próxima legislatura, pase lo que pase, los que hoy somos oposición seremos mayoría, pase lo que pase, la vamos a derogar. Y por tanto, igual que os dije que el Consejo de Ministros socialista derogará la primera, la reforma laboral, os digo que las próximas Cortes derogarán la ley Wert, la primera. Esto es así. Y es fundamental que le digamos eso a la gente, porque en el fondo lo que tratamos de decirle a la gente, a los padres, a las madres, a los alumnos, a los profesores, a aquellos que lucharon contra la ley Wert, les estamos mandando un mensaje, Rafa, de esperanza. Les estamos diciendo, no ha sido baldío vuestro esfuerzo, vuestra lucha ha tenido éxito, no os engañéis. La ley Wert tiene fecha de caducidad, como mucho vivirá año y medio, después ya no habrá ley Wert, por tanto, habéis ganado, compañeros y compañeras, habéis ganado. Ese es el discurso que estamos mandando. Y habrá que recuperar los derechos sanitarios y volver a recomponer el sistema de sanidad, nuestro sistema de sanidad, que era universal, que significa que llegaba a todo el mundo. Universal, y debo decirlo públicamente, barato, porque es verdad que así como el ataque al sistema educativo público se ha hecho desde la perspectiva de que es que había que mejorarlo, en este caso, en el de la sanidad pública, lo que se ha hecho es desde la perspectiva de que es que hay que ahorrar. Hay que ahorrar. ¿Cuántas veces lo habéis oído? Hay que ahorrar, nos gastamos mucho en sanidad. Seguro que hay que gastar en sanidad, cuanto mejor, mejor. Faltaría más, que nos hablen a nosotros un partido obrero de austeridad. Claro que sí, hay que ser austeros, pero ojo, una vez más era un pretexto para llevarse por delante algunas cosas, por ejemplo, la sanidad de los inmigrantes irregulares. Y yo me pregunto, ¿cuánto ahorra el señor Rajoy con esa medida cruel de dejar a los inmigrantes irregulares sin sanidad pública en España? ¿Cuánto ahorra, hombre? Que me lo explique. Nada, no ahorra nada. Pero os voy a decir lo que pienso de esto. Sabéis que sobre esto hemos dado una batalla, ¿no? Y la hemos ganado, porque si os dais cuenta, prácticamente no hay ninguna comunidad autónoma, ninguna, en donde no se dé sanidad a los inmigrantes irregulares. Ninguna, no la hay, prácticamente. Unos dijeron, como los socialistas de cara, que no. Salió Pachi López, que entonces gobernábamos en Euskadi, y dijo, no lo haré. Salió Pepe Griñán y dijo, no lo haré. Salió Javier Fernández y dijo, no lo haré. Y claro, Feijóo, que estaba en elecciones, dijo, no lo haré. Y a partir de ahí, no lo haré, no lo hace nunca. No lo ha hecho nadie. Por tanto, hoy los inmigrantes en España tienen sanidad, los inmigrantes irregulares. Es verdad que en algunas comunidades autónomas lo hacen de tapadillo, para que no se entere Rajoy y Montoro, y les meten por la puerta de atrás, lo cual ya es lo último, compañeros y compañeras, lo último. Tener que dar sanidad a los inmigrantes irregulares por la puerta de atrás es algo que no se merece un país decente como este, decente. Y no podemos parar, ¿sabéis? Porque es una cuestión de principios. Yo sé que hay gente en la derecha más derecha que cree que la sanidad pública española va mal porque hay muchos inmigrantes irregulares en la sanidad. No lo habéis oído. Es mentira. Como yo me esfuerzo por decirles una y otra vez a los que me lo dicen, es mentira. Pero si no os dais cuenta, los inmigrantes irregulares no van a la sanidad porque son irregulares, porque son clandestinos y además son muy jóvenes. No gastan sanidad. Por tanto, es mentira, es irrelevante. Es un problema de decencia, Es un problema de decencia. Una sociedad decente no puede soportar que un ser humano muera a la puerta de un ambulatorio sin sanidad. De decencia. Y para nosotros, de principios. Ya sé que hay algunos a los que les gusta de principios. Y en los temas de principios, compañeros y compañeras, ahí no podemos ceder. Por eso estamos dando la batalla. Pero os quería decir, vuelvo a la esperanza, es verdad que lo conseguimos, les están atendiendo. Como hemos conseguido pagar el copago hospitalario, que no lo van a poner en marcha, ya os lo digo. Empezaron en noviembre, que claro, el copago hospitalario es especialmente cruel también. Fijaos, es cobrarle a las medicinas a los crónicos, que los crónicos toman medicinas para vivir, y si no las toman, se mueren. ¿Habéis visto algo más cruel que cobrar eso? Es cruel. Pero no lo van a hacer. Y sabéis, no lo van a hacer, entre otras cosas, porque
Salió Susana y dijo, en andaluciano. Salió Javier y dijo, en andaluciano. Y después el gobierno vasco y dijo, en el País Vasco no. Y después el catalán no. Y el otro día de Cospedal no pudo más y dijo, aquí tampoco. Y la pregunta es, ¿pero alguien lo va a aplicar? Pero si la secretaria general del PP dice que en Castilla-La Mancha no lo aplica, ¿cómo lo va a aplicar ninguna comunidad autónoma? No lo van a aplicar, compañeros. No lo van a aplicar. Y os lo cuento porque hay que dar esperanza a la gente. Porque es verdad que estamos en la oposición, pero también gobernamos en algunos sitios y estamos haciendo cosas para darle esperanza a la gente. El copago, tú que eres médico, al de las ambulancias, que no me acordaba. Esto se lo comieron con patatas, ¿os acordáis? Porque el Consejo de Estado les dijo, oiga, señores, es que la gente no va en ambulancia de turismo. Y se lo tuvieron que comer porque era cruel, Y tenemos que ir a por el otro, a por el copago al que se refería Rafa, a por el copago farmacéutico a los pensionistas. Veréis, os voy a contar una historia, a ver si consigo que me la saquen en algún sitio. Y si no, ya lo saqué el otro día en el Congreso de los Diputados con poco éxito, pero no saben qué pesado soy. Hay una cosa que se llama precios de referencia en el sistema sanitario, que consiste que cada año la Administración revisa los precios de los fármacos más usualmente utilizados. Claro, se revisan siempre a la baja, porque es verdad que los fármacos, en la medida en que van perdiendo sus patentes, eficacia temporal, van siendo más baratos y, por tanto, cada año la sanidad pública revisa algunos precios y baja los precios. ¿Eso qué significa? Ahorro para la sanidad pública. ¿Sabéis? Se les olvidó el año pasado. No lo revisaron. Ese año que tanto le gusta lucir al señor Rajoy, el 2013, no lo revisaron. 2013, no lo revisaron. ¿Sabéis cuánto supuso? Pues unos 400 millones de euros. Si los hubieran revisado, hubiera gastado la sanidad pública 400 millones de euros menos. ¿Sabéis cuánto ingresaron por el copago farmacéutico de los pensionistas? Pues algo menos de 400 millones de euros. Pues muy sencillo, cambie lo uno por lo otro. Señor Rajoy, revise los precios de los medicamentos y quite el copago farmacéutico. Esto... Y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque estamos ante una cuestión que en buena medida también es una cuestión de principios, en buena medida. Veréis, ¿cuántas veces habéis oído decir eso de que... Claro, porque la derecha... Me estoy enrollando mucho, ¿no? Tú me haces... Me cortas, ¿eh? Porque la derecha siempre, antes de hacer una reforma de esta, siempre hace previamente un trabajo de bombardeo de las filas adversarias. ¿Os acordáis? La reforma educativa vino preferida de toda una campaña, los maestros de la pública, los profesores que no trabajaban, ¿os acordáis de eso? Y la de la sanidad, ¿os acordáis de lo de los médicos? En este caso, este asunto del copago farmacéutico vino precedido de una campaña inteligente según la cual nuestros pensionistas eran poco menos que adictos a los fármacos, ¿no? Y se metían ibuprofeno como el que come, ¿no? ¿Os acordáis de aquella campaña? No, es que gastan mucho los pensionistas, incluso de algunas cosas, que compraban cosas que no tenían porque eran para sus sobrinas o para sus nietas. ¿Os acordáis de aquello, no? Aquella campaña. Ya, veréis, el trasfondo es otro. El trasfondo es otro. A ver si os lo formulo como principio. Yo prefiero que un pensionista abuse de la farmacia a que un pensionista que necesita un fármaco no se lo pueda comprar. Ese es el principio. Ese. No quiere decir que no estemos contra el abuso, faltaría más. Nadie más enemigo del fraude que los defensores del Estado social. Nadie más enemigo del fraude que los defensores del Estado del Bienestar. Los mayores enemigos somos los que defendemos el Estado del Bienestar. Pero ojo, que no nos vendan milongas, porque yo ya he oído eso de con los 6 euros que me cuesta esta medicina, le compro 2 pollos a mis nietos. Eso ya lo he oído yo, Por tanto, cuidado, Cuidado. Por eso insisto mucho. Pero sobre todo, ¿en qué os insisto? En que hay que dar esperanza a la gente. Y que efectivamente el trabajo de los ayuntamientos, de las comunidades, el del Estado, de los grupos parlamentarios, conseguimos cosas. Y que en sanidad les hemos parado un copago y otro, y les vamos a parar todos los copagos. Vamos a intentar que no haya que esperar 2 años para revertir algunas de las crueldades, porque estas cosas que he mencionado son crueldades de la derecha. Esperanza.
Es que me ha gustado mucho esa palabra de tu discurso. Esperanza. Empezaron con los recortes sociales, pensiones, sanidad, educación, y ahora han pasado a los otros, a las libertades y a los derechos. Porque detrás de la ley de seguridad ciudadana, ¿qué queréis que se esconde? Una ley de orden público. Aquí me dirijo a los de mi generación, ¿os acordáis? Ley de orden público. Que es una ley, ¿para qué? Para restringir derechos, el derecho, la libertad de expresión y el derecho de manifestación. Básicamente eso es lo que hay, es una ley de orden público. Es una ley de orden público que le permite a Rajoy ir a los empresarios japoneses y decirle aquello que les dijo, ¿os acordáis? Vengan a invertir en España, vengan, miren, tenemos trabajadores formados, baratos, y déjenme un par de meses que los amordazo. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Seguridad ciudadana. Oís ese rum de las huelgas, de los servicios mínimos. Siempre que oigáis en boca de un líder de derecha hablar de servicios mínimos, inmediatamente pensar en restricciones del derecho de huelga. O la ley de seguridad privada, que es otra ley muy importante, porque acabará afectando a la vida de la gente, muy importante, que consiste en darle a los miembros de la seguridad privada competencias de policías y guardias civiles. Yo no tengo nada contra la seguridad privada, nada, faltaría más, es un sector de trabajo, me parece muy bien. Ahora, esta cosa que dice el ministro del Interior, dice, no, es que son más baratos. Esto ya me preocupa más, ¿eh? Esto de pasar competencias de los cuerpos del Estado a la seguridad privada porque son más baratos, me preocupa más. Y inmediatamente se me enciende una luz. Y recuerdo una cosa que sucedió en un pueblo de Madrid de las cercanías, una ciudad hace unos 10 años, que hubo un terrible asesinato, terrible, en un chalet. Y entonces salió el delegado del gobierno entonces del Partido Popular y dijo una frase que no se me ha olvidado nunca. Dijo aquello del que quiera seguridad, a vosotros tampoco. Este es el modelo. Es más barata y el siguiente paso. Y entonces ya tenemos todo completo. El que quiera sanidad pública, el que quiera sanidad buena, que se la pague. El que quiera buena educación para sus hijos, que se la pague. El que quiera pensiones, que se lo complemente con un plan de pensiones privado, es decir, que se la pague. Y ahora el que quiera seguridad, también que se la pague. Lo veis, es siempre el mismo modelo. Es lo público, Rafa. Es lo que vamos a defender con uñas y dientes de aquí al final de la legislatura. Con uñas y dientes. Y hablando de libertades, y hablando de seguridad, tenemos que ir a las mujeres, porque eso es la ley del aborto, la ley que modifica la ley de interrupción del embarazo. Es que al señor Rajoy le molesta la palabra y a mí no. La ley de aborto es un problema de libertad, es un problema de libertad de las mujeres, es un problema de libertad. Al final lo que se decide es eso. Lo que se decide al final es si la mujer es libre para decidir sobre su embarazo o no. Esa es la decisión. Y nosotros tenemos que ser aquí también rotundos. Nosotros estamos a favor de que las mujeres decidan libremente sobre su embarazo. Las mujeres, ni los psiquiatras, ni los médicos, ni los curas. Las mujeres. Esa es nuestra posición. Las mujeres. Esa es nuestra posición. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿sabéis? Supuestos, plazos, es muy claro. Supuestos es otro. Plazos, las mujeres, nosotros plazos. Que quede claro. Como en toda Europa, por cierto. Porque en esto se ha quedado solo. Bueno, solo no. Bueno, no. A ver, ahora se le ha ido Le Pen hija. Se ha quedado solo con Le Pen padre, que debe ser de armas tomar, ¿no? Solo. Hoy hay una carta en un periódico, en El País. Una carta de mujeres francesas que encabezan Hidalgo, que es una francesa de origen español, como su nombre, apellido, ¿verdad?, manifiesta, pero quiero que la leáis y sobre todo quiero que veáis las firmas, porque las firmas hay mujeres que han ocupado ministerios con la derecha francesa. Es una carta de franceses, de derechas y de izquierdas, que le dicen a Rajoy, usted con esta ley se ha ido a la extrema derecha. Esto es lo que le están diciendo, a la extrema derecha.
es un problema de libertad. Como es un problema de seguridad, que no dejemos de preocuparnos de la violencia de género. No dejemos de preocuparnos. El reproche que le hago al señor Rajoy no es que ponga poco dinero, mucho dinero, este es un reproche que hay que hacer, pero yo le hago un reproche más de fondo, y es que no ha hablado nunca, nunca, desde que es presidente de gobierno, de la violencia de género, nunca. Y van 6 mujeres las que han sido asesinadas a manos de sus exmaridos, maridos o compañeros en lo que va de año, 6 mujeres. Y por tanto no es un tema que podamos dejar. Os pediría a todos los responsables socialistas que en cada acto hagáis un recordatorio público, que es muy importante. Les digáis a las mujeres que estamos con ellas, que denuncien, que siempre habrá una administración socialista o el Partido Socialista apoyándolas, que pierdan el miedo y denuncien. No podemos dejar de decirlo, no podemos dejar de recordarlo y no podemos dejar de reprochar a Rajoy que se haya olvidado de eso, porque es verdad, se trata de pedagogía social, en este caso se trata de algo más, se trata de que las mujeres se sientan amparadas, protegidas por el conjunto, en este caso de los partidos políticos y del gobierno. Este es el otro tema, seguridad. En resumen, empezaron con los derechos sociales y ahora están tramando y trabajando contra las libertades y los derechos fundamentales, individuales. Y nosotros ya sabéis dónde vamos a estar, donde siempre, defendiendo nuestros valores y nuestros principios, defendiéndolos, que es la mejor forma de decir esto que decía Rafa también, de que no somos iguales, y es la mejor manera, es defender lo que hemos hecho. Nosotros estamos defendiendo la sanidad pública, que la hicimos nosotros. Es verdad que no lo hicimos solos, pero ojo, éramos los más importantes. Y ojo, algunos de los que ahora están defendiéndola dijeron que era una cosa muy de derechas, ¿os acordáis? Pero mira por dónde están con nosotros. Bienvenidos a defender la sanidad pública que creamos los socialistas. Pero que no nos digan que somos iguales, porque no puede ser igual el que crea que el que destruye. No puede ser igual el que puso la sanidad pública que el que se la quiere cargar. No, eso no. Bienvenidos. Ahí tenemos que estar, Rafa, defendiendo nuestros principios, nuestros valores, lo que hemos hecho, rectificando lo que hayamos hecho mal, faltaría más. Ahí tenemos que estar. Lo hicimos en la conferencia política, que fue una buena conferencia política donde marcamos nuevos rumbos al partido, donde cambiamos algunas cosas, donde reflexionamos sobre nuestra tarea de gobierno, donde empezamos a diseñar un nuevo proyecto que se tiene ahora que reflejar en los programas autonómicos, municipales y en el programa de las generales, pero que tiene que estar ya ilustrando nuestra acción en la oposición, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y también en los gobiernos donde estamos gobernando. Todo esto es lo que estamos haciendo. Hicimos una buena conferencia, que tenía una obsesión, es verdad, el empleo, compañeros y compañeras, el empleo. Esta tiene que ser nuestra obsesión, es la máxima preocupación de los ciudadanos y tiene que convertirse en la obsesión de los socialistas, el empleo. Y repasemos. Cuando hablamos de reforma fiscal, estamos hablando de conseguir más recursos para crear empleo, impulsando desde el sector público las políticas de creación de empleo. Cuando hablamos de que tiene que haber un banco público de inversión, estamos pensando en dar crédito a las pymes para crear empleo. Cuando hablamos de mejorar la formación, estamos pensando en que nuestros jóvenes tengan mejores posibilidades de conseguir un empleo. En resumen, empleo. Eso es la conferencia política. Un conjunto de propuestas que todas ellas tienen un objetivo común y compartido, que es crear empleo. Es darle una esperanza a los jóvenes y a los parados en España y a los parados de más de 50 años que la están perdiendo definitivamente. Ese es nuestro objetivo. Cuando preparéis los programas de gobierno, las iniciativas parlamentarias, en los ayuntamientos donde gobernemos, os pido que no os quitéis de encima la preocupación por el empleo. Es la máxima preocupación de los españoles, es y debe ser la obsesión de los socialistas españoles, el empleo. Y termino ya porque esto es un discurso cubano. Pero cubano. Termino ya. Europa, veréis. Vamos a elecciones europeas en mayo.
y son importantísimas, importantísimas. Alguno pensará, para el Partido Socialista sí lo son, no podemos esconderlo, ¿no? Se trata de decir a la gente que no, lo son, muy importantes. Para el PSOE, mucho, mucho. Son las primeras elecciones de ámbito nacional después de las generales, muy importante. Pero sobre todo son importantísimas para España y para los españoles, importantísimas. Veréis, vamos a elegir el Parlamento Europeo que ha tenido o que va a tener más competencias de las que nunca ha tenido un Parlamento Europeo en la historia de Europa, el más competente, si me permitís la expresión, el que tiene más competencias. Vamos a elegir un Parlamento Europeo que poco a poco va a pesar en la vida política europea. Vamos a elegir un Parlamento Europeo con muchas competencias, en un momento de crisis económica, de crisis económica. Si alguien piensa que España va a salir de la crisis que todavía vive sin que Europa nos eche una mano, está equivocado. O está diciéndole algo a los españoles que no es cierto. Saldremos con Europa. Y lo mismo le digo a Europa. Si Europa piensa que la crisis del sur de Europa se va a solucionar sin que el norte se preocupe y que el propio proyecto europeo va a poder sobrevivir si esta crisis no se resuelve solidariamente, está equivocada. Por tanto, es importantísima. Elecciones importantes para los españoles, para los italianos, para los griegos, pero también para los alemanes y para los franceses y para los nórdicos, que no se olviden que esta fractura que empieza a cuajar norte-sur es tremenda para el proyecto europeo. Y nos jugamos todo eso. La recuperación española, la recuperación de una idea de Europa, nos jugamos todo eso. Y aquí, como siempre, hay dos posibilidades de salida. Y la derecha europea ha hecho una política económica que ahora poco a poco empieza a rectificar, pero que está en el origen de lo que nos ha pasado. Se me olvidó decirle, María, a Rajoy, como tuve esa bronca con él el otro día, se me olvidó un argumento que en el fragor de la batalla se te olvida, ¿no? Es que ha estado con Obama hace poco. Supongo que le habrá preguntado, ¿qué has hecho tú que no hemos hecho nosotros? Porque la crisis económica empezó en Estados Unidos, ¿os acordáis? Fue un estallido financiero en Estados Unidos y luego llega a Europa y ahora resulta que Estados Unidos está saliendo y nosotros seguimos peor. Peor ya no. Seguimos igual, un poquitito mejor, saliendo de la recesión. Pero no estamos igual que ellos. Entonces se me olvidó preguntarle, señor Rajoy, supongo que le habrá preguntado usted a Obama, ¿cómo lo ha hecho usted? A ver si se me ocurre copiarle algo. Esto es lo que se está dirimiendo en Europa. Si cambiamos definitivamente la política económica europea y hacemos una política como la que ha hecho Obama, que favorezca el crecimiento, o seguimos con esta obsesión enfermiza de la derecha por los ajustes, que solo conduce a más recesión y a gran desequilibrio, a falta de cohesión, a desigualdad. Esto es lo que nos jugamos. En resumen, lo que nos jugamos es esto, es recortes con la derecha o crecimiento con la izquierda. Este es el debate que vamos a tener en los próximos meses en relación con la Unión Europea, el que estamos teniendo. Y en este debate, fijaos, los socialistas tenemos que ir, los socialistas españoles, muy tranquilos. Es la primera vez que vamos a votar o que vamos a ir con un candidato europeo. El nuestro es un alemán, se llama Martin Schulz. Y yo os digo, los socialistas españoles tenemos que ir a defender a Martin Schulz como candidato, aparte del que pongamos nosotros, la que pongamos nosotros, nuestro candidato. Tenemos que ir a defender a Martin Schulz porque, con dos convicciones. Es bueno porque es socialdemócrata y coincide con nuestro modelo de salida de la crisis, pero es que es muy bueno para España que la izquierda gane en Europa. Es muy bueno para los socialistas, faltaría más, pero sobre todo tenemos que tener claro que es muy bueno para los españoles que la izquierda gane las próximas elecciones europeas. Muy bueno, que nos jugamos la salida de la crisis, que es muy... Por tanto, debemos de ir con firmeza a defender esta Europa en la que siempre hemos creído y que ahora es verdad, en un momento difícil de Europa, donde crece el euroescepticismo, donde avanzan los populismos, donde empieza a haber brotes de racismo y de xenofobia que nunca pensamos que pudieran darse en esa Europa con la que soñamos los demócratas españoles siempre. Ahora tenemos que defender ese modelo de Europa que combina crecimiento, igualdad y libertad política. Este es el gran reto de las elecciones europeas y lo vamos a hacer con un buen proyecto, sabiendo que estamos jugándonos mucho. El futuro de Europa y el futuro de España. Esta es la convicción, esta es la importancia que vamos a trasladar a los ciudadanos y este es el compromiso que quiero compartir con vosotros en los próximos 4 meses. Tenemos una tarea muy importante, por tanto, desarrollar, aparte de las que hagáis aquí en la comunidad, tenemos una tarea muy importante para desarrollar, que es ganar las elecciones europeas, porque ganando las elecciones europeas estaremos empezando a ganar el futuro de Europa y el futuro
de una recuperación cierta para España. Termino ya. Gracias, compañeros. Veréis, hemos tenido distintas reuniones esta mañana, interesantes, de futuro, no solo universidades, futuro, el sector fotovoltaico, aunque lo esté pasando muy mal, no os equivoquéis, es futuro, no nos engañemos, es futuro, es energía limpia y es sol, que es de lo que más disponemos. Vamos a ver si empezamos a aprovechar nuestros recursos naturales, ¿no? Es futuro. De todo lo que ha pasado esta mañana me he quedado con una frase que no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que oigo. Alguien ha dicho, hay que aguantar 2 años. Hay que aguantar 2 años. Sabéis lo que están diciendo, ¿no? Que quedan 2 años. Aquí menos. Por tanto, seguid como estáis, trabajando para gobernar, preparando un programa de gobierno, preparando un programa para el cambio que necesita la región de Murcia, con trabajo, con cercanía y con unidad, que son las 2 cosas que hacen a un proyecto político imbatible. Trabajo, cercanía a los ciudadanos y unidad entre los miembros del partido. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Hasta otro día.